Buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde tenemos con nosotros al doctor Gonzalo Aranda, catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Con anterioridad a su destino actual, el profesor Aranda fue investigador postdoctoral entre el 2000 y el 2003 de la Universidad de Durham, en Reino Unido, y consiguió el grado de doctor en el año 2000, obteniendo asimismo el premio extraordinario de doctorado. Sus investigaciones se han dedicado a las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica, centrándose en el cuarto, tercero y segundo milenio antes de nuestra era. Ha sido director de excavaciones en diferentes yacimientos arqueológicos e investigador principal de 9 proyectos en los últimos 10 años. Su producción científica abarca un centenar de publicaciones en libros y en revistas de máximo prestigio internacional. El doctor Aranda está vinculado a nuestra institución por diversos trabajos realizados a partir de las colecciones prehistóricas del MAN, algunos de los cuales ya han sido dados a conocer en estas salas. En esta ocasión nos hablará del proyecto de investigación que viene desarrollando desde el año 2012. Se trata de un programa de dataciones radiocarbónicas que han permitido fijar la cronología y la temporalidad del megalitismo del sureste peninsular. En dicho programa se han analizado las dataciones de algunos yacimientos más representativos de nuestros fondos, como es el caso de las necrópolis almerienses y granadinas pertenecientes a la conocida como colección Siret. Nos hablará pues de nombres tan conocidos como el Jautón, la Atalaya, Loma del Monte, Loma del Campo, los Seriales o los Millares, entre otros. A estos yacimientos hay que sumar también los datos procedentes de las excavaciones realizadas por el equipo de investigación que lidera el profesor Aranda en la necrópolis granadina de Panoria. De todo ello nos dará cuenta esta tarde, ofreciéndonos un panorama actualizado del megalitismo del sureste peninsular. Pues sin más, dándole las gracias, le cedo la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ruth, por tus palabras de presentación. Quiero, obviamente, que también mis primeras palabras sean de agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por haberme invitado, ¿no?, a participar en este ciclo de conferencias sobre la actualidad arqueológica en nuestro país. Y de esta manera tener la oportunidad, ¿no?, de poder plantear algunos de los resultados de las investigaciones que venimos desarrollando en el sureste peninsular en estos últimos años. Hace aproximadamente unos 10 años, un poquito más ya de 10 años, iniciamos en nuestro equipo una nueva línea de investigación que estaba relacionada con el estudio de las sociedades megalíticas del sureste peninsular, ¿no? El estudio del fenómeno megalítico en general y en particular el del sureste peninsular, ¿no? Un fenómeno que, como ustedes sabrán, tiene una escala mundial y es uno de los fenómenos, en mi opinión, claramente más importantes en el estudio de las sociedades humanas del pasado, ¿no? Veremos a lo largo de esta charla algunas de las razones que sustentan esta afirmación, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos al estudio de las sociedades megalíticas, de las poblaciones megalíticas del sureste peninsular, rápidamente identificamos toda una serie de limitaciones y de sesgos que tenía la investigación. Uno de los más importantes tenía que ver con el marco cronológico. Realmente, en el año 2012 tan solo existían 12 dataciones radiocarbónicas para el estudio de la cronología y temporalidad de un fenómeno de la complejidad del megalitismo. Esto era una importante deficiencia, o una de las importantes deficiencias que rápidamente identificamos y que bueno, provocaba que en realidad la aproximación que podíamos hacer a estos aspectos de naturaleza cronológica estuvieran todavía o siguieran determinados por la manera en que tradicionalmente se han abordado estos estudios, que es a partir de las características tipológicas de los objetos que aparecen en el interior de las sepulturas megalíticas. Bueno, claramente uno de los problemas fundamentales que teníamos era que teníamos que construir un marco cronológico de la mayor precisión posible con las herramientas de las que disponíamos, de manera que pudiéramos establecer de manera precisa cuáles son las relaciones de anterioridad, de posterioridad, de sincronía entre los diferentes eventos funerarios y rituales que se producen en el interior de estas sepulturas, entre sepulturas de una misma necrópolis y entre las diferentes necrópolis que conocemos en el sureste peninsular. Por tanto, si queríamos tener un conocimiento preciso, profundo sobre estas sociedades, un aspecto central
pasaba obligatoriamente por tener un marco cronológico lo más preciso posible, ¿no? Para ello, iniciamos un programa de dataciones radiocarbónicas que tenía 4 objetivos generales, ¿no? Estos que vemos en pantalla, ¿no? El análisis de la cronología y temporalidad del fenómeno megalítico en el sureste, determinar el periodo de construcción y uso de los diferentes tipos de sepulturas megalíticas, establecer la temporalidad de los eventos rituales, de los eventos funerarios que se produjeron en el interior de determinadas sepulturas, de determinados monumentos megalíticos, y explorar la continuidad y reutilización de estos espacios funerarios. Bien, para el desarrollo de estos objetivos diseñamos un plan de investigación que ha tenido 2 grandes ejes, 2 grandes patas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el estudio de colecciones antiguas, muy especialmente de las excavaciones desarrolladas por Luis Siret y por Pedro Flores a finales del 19 en el sureste peninsular. Tenemos que tener en cuenta que la base empírica sobre la que se sustenta el conocimiento que tenemos de estas poblaciones megalíticas está en buena medida determinada por los restos materiales recuperados en estas excavaciones. Todavía hoy día sigue siendo esto así, ¿no? Todavía hoy día sigue siendo esto así, ¿no? Por tanto, un objetivo claro era: vamos a utilizar la información recuperada en estas excavaciones para utilizarla en el programa de dataciones radiocarbónicas, en el programa que íbamos a desarrollar para generar un marco cronológico preciso o lo más preciso posible con las herramientas de las que disponemos, ¿no? De esta manera, de la variedad, digamos, de necrópolis megalíticas que Luis Siret y Pedro Flores excavaron en todo el sureste, seleccionamos varias de ellas, intentando que fueran lo más representativas de los diferentes tipos, o al menos de los principales tipos de monumentos megalíticos que conocemos en el sureste peninsular. De esa manera, bueno, pues empezamos a trabajar en colaboración, por supuesto, como ha dicho Ruth, con el MAN, dado que una parte muy importante de estos fondos se encuentran depositados en esta institución, con necrópolis como la necrópolis de los Millares, la necrópolis de Mojácar, la necrópolis de Barranquete. Esta es la única necrópolis que no pertenece a la denominada colección Siret, ¿no? Es una necrópolis de sepulturas que se excavó a finales de los años 60, principios de los años 70, por la profesora María Jesús Almagro. Bien, estas tres necrópolis, Millares, Mojácar y Barranquete, están formadas básicamente por un tipo de sepultura que conocemos como sepulturas tipo Zolos. Es uno de los tipos de sepulturas más importantes, más relevantes en el sureste peninsular, ¿no? Este tipo de sepultura se caracteriza por una serie de innovaciones, de rasgos arquitectónicos que son particulares. Uno de los rasgos arquitectónicos más principales tiene que ver con la manera en que se cubrían las cámaras funerarias, estas cámaras funerarias de planta circular que estamos viendo aquí, la manera en que se cubrían mediante un sistema de hiladas de mampostería que iban aproximándose conforme ascendían en altura para generar esta sensación de falsa cúpula desde el interior de los sepulcros megalíticos, ¿no? Por tanto, hemos estado trabajando con este tipo de sepulturas, con las sepulturas tipo Zolos, que tienen estos rasgos tan particulares, tan peculiares. Hemos también trabajado con el denominado como Grupo Purchena, este conjunto. Realmente lo que conocemos como Grupo Purchena es un conjunto de necrópolis, ¿no? Nosotros básicamente hemos centrado nuestra atención en 3 de estas necrópolis: la necrópolis de los Churuletes, la necrópolis de la Atalaya y la necrópolis de Llano del Jautón. Este conjunto de necrópolis, que se conoce en la bibliografía como Grupo Purchena, se localiza ya en este caso en la cuenca del río Almanzora, la cuenca alta de la Almanzora, y en este caso son necrópolis que tienen o están constituidas por diferentes tipos de sepulturas megalíticas, pero a nosotros nos interesaba muy especialmente este tipo de sepultura que en la bibliografía se conoce, la bibliografía especializada se conoce como los Rungraber, y que son este tipo de cámaras funerarias de planta circular, de planta trapezoidal, de planta rectangular, con estas estructuras tumulares y sin ningún corredor de acceso, ¿no? Por tanto, centramos también nuestra atención en 3 de las necrópolis que conforman el denominado como Grupo Purchena, y también hemos estado trabajando en la necrópolis de los Eriales, ¿no? En este caso, la necrópolis de los Eriales es otra necrópolis que en este caso se localiza ya en las comarcas de los altiplanos granadinos y que también fue objeto de excavación por Luis Siret y por Pedro Flores. Y en este caso
se trata de una necrópolis que está formada por otro de los tipos de sepultura más habituales en el sureste peninsular, ¿no? Son los denominados como dólmenes de corredor, ¿no? Dólmenes que están formados por estas cámaras de planta rectangular, de planta trapezoidal, con corredores de diferente tamaño y de diferente forma, ¿no? Y que, como digo, es uno de los tipos de monumentos megalíticos más relevantes, más habituales en todo lo que se refiere al sureste de la península ibérica. Realmente, nosotros cuando iniciamos las investigaciones de estas colecciones antiguas, nuestras expectativas eran importantes, pero realmente se han visto absolutamente sobrepasadas, ¿no? Es decir, la capacidad de transformar en información, es decir, la riqueza de información que posee la colección Siret es absolutamente de primer nivel, ¿no? Y, por tanto, nosotros nos hemos visto muy superados en nuestras expectativas cuando realmente hemos visto el enorme potencial que tienen estos restos arqueológicos que fueron recuperados hace tanto tiempo, ¿no? A pesar de este hecho, a pesar del hecho de que efectivamente el potencial es absolutamente importante y que hay que poner en valor, es cierto que trabajar con colecciones antiguas tiene sus limitaciones. Esto tiene sus limitaciones. Y en este caso las limitaciones vienen determinadas por la manera en la que se recuperaron estos restos materiales. ¿Esto qué condiciona? Pues condiciona que haya, según qué líneas de investigación, que no podamos desarrollar a partir de estos restos que se conservan en la institución en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues para eso, para intentar solventar las limitaciones que poseen las colecciones antiguas, desarrollamos el segundo eje de nuestro plan de trabajo, que consistía en las excavaciones que nosotros mismos hemos realizado de diferentes necrópolis megalíticas del sureste. En estos 10 años hemos trabajado en 2 necrópolis megalíticas. Una de ellas es la necrópolis, aquí la tenemos, la necrópolis de Panoría, que se localiza también en la comarca de los altiplanos granadinos, en la cuenca de Guadix, y que, como la necrópolis de los Seriales, está formada por sepulturas, aquí vemos esta ortofotografía, por sepulturas, por dólmenes de corredor. Nosotros hemos desarrollado 2 campañas de excavación en este sitio, hemos excavado 9 sepulturas megalíticas, que se corresponden, como digo, tipológicamente, ¿no?, a estos dólmenes de corredor. Aquí vemos algunas de las características arquitectónicas de estas sepulturas. Son estas plantas trapezoidales, rectangulares, ¿no?, con pequeños corredores de acceso, ¿no?, o algunos de los depósitos rituales y funerarios que hemos registrado en estas 2 campañas de excavación que, como digo, hemos desarrollado en este sitio. Además de la necrópolis de Panoría, también hemos trabajado, acabamos de hecho de terminar una primera campaña de intervenciones arqueológicas en esta necrópolis, la necrópolis de los Milanes. La necrópolis de los Milanes que la tenemos aquí. La necrópolis de los Milanes se localiza en este corredor natural, que se denomina como Pasillo de Fiñana, ¿no?, que conecta todas las comarcas granadinas de la cuenca de Guadix con las comarcas almerienses. Bien, pues justo en la parte central se localiza esta necrópolis, la necrópolis de los Milanes, que está formada por aproximadamente 18 sepulturas, que son sepulturas tipo zolos. Son 18 sepulturas tipo zolos. Y esta es la razón por la que hemos decidido intervenir en este sitio arqueológico, ¿no? Conocíamos ya, o habíamos intervenido en sepulturas dólmenes de corredor, en estas sepulturas que os he presentado anteriormente, pero también nos interesaba este otro tipo de monumento megalítico, ¿no? De ahí que hayamos iniciado estas investigaciones en esta necrópolis de los Milanes. Aquí vemos, se conocen o tenemos identificadas 18 sepulturas megalíticas que se disponen de manera alineada por las cotas superiores del denominado Cerro de los Milanes. Y, bueno, aquí os dejo también algunas imágenes de algunas de las sepulturas en las que hemos estado trabajando, como digo, en estos 2 últimos meses. Bien, con este plan de trabajo, con estos 2 grandes ejes, estudio de colecciones antiguas y estudio de los restos que hemos recuperado con metodologías modernas en las excavaciones que nosotros mismos estamos desarrollando, planificamos o hemos desarrollado el programa de dataciones radiocarbónicas, ¿no? El programa de dataciones radiocarbónicas se basa en varios elementos centrales. En primer lugar, la estrategia se ha fundamentado en la datación principalmente de restos antropológicos. Es decir, lo que nuestra intención era, bueno, la datación radiocarbónica es el procedimiento más habitual que tenemos para poner fecha, ¿no?, para poner una fecha independiente a los fenómenos del pasado, ¿no? Tenemos la capacidad de poder establecer de manera aproximada la fecha de muerte de cualquier organismo vivo en los últimos 50.000 años.
Por tanto, dentro de los elementos orgánicos que nos aparecen en estos contextos rituales y funerarios, decidimos que el elemento principal al que íbamos a acudir de cara a establecer este marco cronológico era fechar, mediante radiocarbono, a las personas, a la fecha de muerte de las personas que estaban depositadas en el interior de estas cámaras funerarias. Por otra parte, además, en muchos contextos es el único elemento orgánico que nos queda, ¿no? Por tanto, también en ese sentido estábamos condicionados por este aspecto, ¿no? Para ello, siempre hemos comenzado con una estrategia que se ha basado en el estudio sistemático de las poblaciones enterradas en cada una de las sepulturas que hemos seleccionado. Por tanto, el punto de arranque es un estudio antropológico preciso que nos muestre qué características tenían esas poblaciones que se enterraron en ese sitio, ¿no? A partir de ahí hemos desarrollado la estrategia de muestreo de esas poblaciones, ¿no? Para ello nos hemos basado fundamentalmente en el mínimo número de individuos. ¿Cuál es el mínimo número de individuos? A partir de los restos antropológicos que hay en cada uno de estos contextos funerarios, porque de esta manera nos podíamos asegurar que un mismo individuo no era datado en más de una ocasión. Y esto es un aspecto relevante, ¿no?, para tener seguridad de que cuando estamos desarrollando una serie radiocarbónica de varias decenas de dataciones en un contexto funerario, saber que pertenecen a personas diferentes, Y esto lo podemos saber gracias al estudio antropológico previo. La estrategia de datación también ha tenido en cuenta otro aspecto que es central, ¿no?, que es central cuando hablamos de establecer la fecha de muerte de personas, ¿no?, y que tiene que ver con establecer cuál ha sido la dieta de las personas que se van a fechar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la dieta? La dieta es muy importante, o es ciertamente relevante, porque en el caso de que tengamos personas que tienen un alto consumo de recursos de origen marino, en esas ocasiones la fecha de muerte tiende a envejecerse, tiende a ser mucho más antigua que la que realmente fue. Por tanto, en las personas que tienen un alto consumo de recursos marinos, tenemos que la datación radiocarbónica se nos va envejeciendo, incluso hasta en varios siglos, ¿no?, de manera que nosotros tenemos que conocer qué individuos han tenido dieta, qué tipo de dieta han tenido los individuos, si ha sido terrestre, si ha sido marina, y en el caso de que haya sido marina, en qué porcentaje para poder corregir las desviaciones que supone el consumo de la dieta a la hora de establecer la fecha de muerte de las personas que estaban en el interior de estos sitios. Por tanto, otro aspecto central, cuando nos dedicamos a poner fecha a la muerte de las personas, tiene que ver con conocer la dieta, el tipo de dieta que estas personas tuvieron y, en el caso de que fuera marina, poder corregir las desviaciones que se producen con este denominado efecto reservorio que aparece ahí y que no es otra cosa sino el envejecimiento al que tienden estas fechas en aquellos casos, como digo, de un consumo marino elevado. Y, finalmente, una vez obtenida la serie radiocarbónica, la hemos tratado, la hemos analizado, cuando hemos tenido serie radiocarbónica amplia, la hemos tratado mediante diferentes procedimientos estadísticos. Voy a destacar de los procedimientos que os he indicado aquí, especialmente la estadística bayesiana, ¿no? La estadística bayesiana que nos permite hacer algunas cosas que son interesantes, ¿no? Nos permiten, porque hay un aspecto importante que hay que destacar. Cuando hablamos de cronología, habitualmente, incluso en la literatura, se habla de dataciones absolutas. Las dataciones absolutas no existen, eso no es cierto, no es real. Nosotros no datamos, es decir, el resultado de estas mediciones son intervalos temporales. Tal persona murió entre tal fecha y tal fecha con una probabilidad de un 95%, con una probabilidad de un 68%. Intervalos de probabilidad. No hablamos de fechas absolutas, eso no es cierto, ¿no? Pero, sin embargo, sí que tenemos procedimientos que nos permiten ajustar estos intervalos, ¿no?, que es la estadística bayesiana. La estadística bayesiana combina las dataciones radiocarbónicas con otro tipo de información cronológica, fundamentalmente información de naturaleza secuencial, de naturaleza estratigráfica, mezclando la posición estratigráfica, las relaciones de anterioridad y posterioridad de las muestras que han sido datadas, de las personas que han sido objeto de datación, con las fechas que nos han dado, que nos han proporcionado, podemos establecer una nueva cronología mucho más precisa. Entonces, este procedimiento es un procedimiento que realmente es muy, muy útil porque en aquellas ocasiones donde la información lo permite, podemos reducir estos intervalos de probabilidad, estos intervalos cronológicos y conseguir dataciones mucho más precisas mediante la combinación de estos dos sistemas
de datación, ¿no? El sistema de datación radiocarbónica y las relaciones secuenciales de naturaleza estratigráfica, de anterioridad y posterioridad o sincronía que poseen, en este caso, en nuestro caso, las personas que han sido objeto de datación radiocarbónica. A partir de aquí, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, en esta tabla se resume el resultado de nuestro programa de dataciones radiocarbónicas. Aquí, bueno, se pueden observar todas las necrópolis que han sido objeto de datación, pues Barranquete, Panoría, Eriales, etcétera, las sepulturas dentro de cada una de las necrópolis que se han seleccionado para estudio, los espacios funerarios en el interior de cada una de estas sepulturas, el número mínimo de individuos, las muestras seleccionadas, las muestras datadas, total. Tras estos 10 años hemos conseguido una nueva serie radiocarbónica de más de 220 dataciones radiocarbónicas. Es decir, hemos pasado de 10 dataciones radiocarbónicas que poseíamos en el año 2012 a más de 220 dataciones radiocarbónicas que ahora mismo tenemos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos la fecha de muerte de estas personas, que se distribuyen por sepulturas diversas, que están en necrópolis diversas y a su vez estas necrópolis pues, están distribuidas por diferentes zonas y comarcas del sureste peninsular, ¿no? Bien, ¿qué sabemos a partir de esta serie radiocarbónica, ¿no? ¿Qué información hemos podido obtener que nos permita profundizar en el conocimiento de estas poblaciones, ¿no? Pues traigo varios aspectos que quiero destacar, ¿no? En primer lugar, si sumamos todas las dataciones radiocarbónicas que poseemos, obtenemos esta figura de suma de probabilidades, en donde hay varios aspectos que son ya de interés, ¿no? En primer lugar, tenemos que las primeras deposiciones funerarias, las deposiciones funerarias más antiguas, se desarrollarían en torno a un 3700 antes de nuestra era. Por tanto, en la primera mitad del cuarto milenio antes de nuestra era, ¿no? Y que de manera continuada, las dataciones radiocarbónicas se van distribuyendo por miles y miles de años. Bien, es cierto que aquí tenemos picos de mayor o menor intensidad, pero el fenómeno funerario se va extendiendo desde aproximadamente un 3700, donde tenemos las deposiciones funerarias más antiguas, hasta los últimos siglos del segundo milenio. Un aspecto absolutamente brutal. Es decir, durante miles de años, diferentes comunidades del sureste peninsular han encontrado en estos monumentos megalíticos su lugar en donde establecer, en donde manifestar toda una serie de prácticas rituales y de prácticas funerarias. Es decir, la longevidad, la perduración del fenómeno megalítico es un aspecto absolutamente central en el caso del sureste peninsular, ¿no? Prácticamente nos ocupa muy buena parte de toda la prehistoria reciente, ¿no? Esto era una de las características que decía, bueno, es que el fenómeno megalítico es uno de los fenómenos más importantes en el estudio de la sociedad del pasado. Aquí tenemos una de las razones, ¿no?, que podríamos esgrimir, ¿no? Es que es un fenómeno de tal profundidad cronológica que durante miles de años estos sitios han sido frecuentados por grupos humanos diversos y variopintos que han visto en el carácter sagrado de estos sitios el lugar fundamental para el desarrollo de prácticas que son obviamente diversas a lo largo de este amplio periodo cronológico. En torno a los últimos siglos del segundo milenio, el fenómeno megalítico, el fenómeno más que megalítico, el fenómeno funerario y ritual decae, pero no se olvidan. Es decir, estos monumentos no son olvidados por las comunidades de estas regiones, de estas comarcas. De hecho, algunas de las dataciones que teníamos, de esas 10 dataciones que teníamos en el año 2012, reflejaban precisamente prácticas de reutilización ya en época histórica. Y de hecho nosotros en nuestras propias excavaciones tenemos un ejemplo que hemos excavado nosotros mismos, que es este que estáis viendo aquí. Son los únicos restos antropológicos que aparecieron fuera de las cámaras funerarias de la necrópolis de Panoría. Nos encontramos en el proceso de excavación de una de estas sepulturas, nos encontramos que habían realizado una fosa al exterior de la cámara funeraria de esta sepultura, la sepultura número 15, en donde se habían depositado de manera cuidadosa los restos de un cráneo y 2 huesos largos. Si no recuerdo mal, era un húmero y una tibia. Y ya está. Esto fue lo que se hizo ahí. El análisis nos indicó, bueno, que el cráneo pertenecía a una mujer con una edad de muerte entre los 15 y 20 años,
que estos restos huesos largos podrían haber pertenecido a esta mujer, pero tampoco tenemos la seguridad, porque aquí se depositaron esqueletizados. Es decir, fue una práctica, unas personas llegaron en un momento determinado a desarrollar una práctica ritual a este sitio, escogieron esta necrópolis, escogieron esta sepultura y junto a uno de las losas que delimitaba la cámara funeraria, depositaron en una fosa de manera cuidadosa estos restos. La fecha del cráneo es esta que tenéis aquí, estos dos intervalos temporales con esta probabilidad, al 68 y al 95%, que básicamente nos vienen a decir que esta persona, esta mujer, es una mujer que falleció en el siglo V después de nuestra era, en lo que es la antigüedad tardía. ¿Qué significa esto? Significa que estos monumentos no son olvidados y que suelen ser reutilizados y reocupados en momentos históricos. Y esto que sucede en este caso, en esta necrópolis de Panoría, lo tenemos también en otras necrópolis y en otros contextos funerarios. Por tanto, fijaros, ¿no? Brutal, absolutamente brutal, ¿no? La relevancia que tiene este fenómeno. No conozco un fenómeno cultural que tenga esta envergadura y esta relevancia a lo largo de un periodo tan absolutamente dilatado de tiempo, ¿no? Si descomponemos la serie radiocarbónica general por los diferentes tipos de sepulturas que han sido objeto de datación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la imagen que tenemos aquí, ¿no? Los monumentos funerarios más antiguos son estos que tenemos aquí, son los Rungraver, estas cámaras funerarias sin corredor de acceso, que a partir de las dataciones que hemos realizado, las primeras deposiciones se harían en torno a un 3.700 aproximadamente. Poco tiempo después ya tenemos las primeras deposiciones funerarias en este otro tipo de sepultura, en estos dólmenes de corredor, y el tipo más reciente son los zoloi. Los zoloi, el tipo más reciente, dado que las deposiciones más antiguas se localizan en torno a un 3.200 ya antes de nuestras finales, en los últimos siglos del cuarto milenio, cuando el fenómeno funerario megalítico ya llevaba varios siglos de desarrollo, ¿no? Estas pequeñas diferencias cronológicas nos están marcando que hay obviamente una diferencia en los momentos iniciales, ¿no? De los Rungraves frente a lo que sucede con los otros tipos de sepulturas megalíticos, pero hay un elemento de enorme interés y es que todos comparten el tercer milenio como el momento de mayor intensidad en las deposiciones rituales y funerarias. Es decir, que aunque haya diferencia en el momento de inicio, realmente al final, cuando se están desarrollando, se están depositando, desarrollando, realizando estas prácticas rituales y funerarias, con mayor intensidad, los tres tipos de monumentos megalíticos coinciden temporalmente. Es decir, hay un solapamiento, hay una contemporaneidad en el uso de estos tipos de sepulturas megalíticas, ¿no? Una de las novedades que ha supuesto la investigación de esta serie radiocarbónica, de más de 200 dataciones que hemos generado, tiene que ver precisamente con el final, con los momentos finales, ¿no? En donde los Rungraver a finales del tercer milenio no tenemos constancia de que se mantuvieran en uso, de hecho las últimas dataciones radiocarbónicas se situarían a finales de ese tercer milenio, pero sin embargo esto no sucede ni en las sepulturas de los dólmenes de corredor, ni en las sepulturas tipo zolos, que mantienen una importante actividad ritual y funeraria durante todo el segundo milenio. Y esto es un cambio importante, incluso de paradigma, ¿no? Porque básicamente se había considerado que existía una ruptura cultural, ¿no?, entre las sociedades calcolíticas y megalíticas y el inicio de las sociedades de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce en el sureste está caracterizada por un tipo de cultura, la cultura del Algar, absolutamente potente, con unas características culturales muy definidas, que efectivamente implican la aparición de toda una serie de innovaciones culturales que se habían leído en términos de sustitución. El final del mundo calcolítico suponía o coincidiría con el inicio de estas innovaciones culturales, de estas nuevas formas de vida que conocemos como cultura del Algar, ¿no? Sin embargo, aquí, y gracias a esta nueva serie radiocarbónica, estamos viendo de que efectivamente esto fue así, hubo evidentes innovaciones culturales, pero también hubo la continuidad de otras prácticas sociales y culturales que no terminaron con el inicio del mundo algárico, sino que continuaron durante todo el segundo milenio. Y estas prácticas son las prácticas de utilización de tradicionales sepulturas megalíticas, de la utilización de estos monumentos megalíticos durante todo el segundo milenio. Esto lo podemos ver en diferentes necrópolis, pero lo hemos visto muy especialmente en dos.
en una necrópolis de sepulturas tipo Zolois, que son el Barranquete, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle, y en una necrópolis de sepulturas tipo Dólmenes de Corredor, que es la necrópolis de los Eriales, ¿no? Vamos a verlo con un poquitín más de detalle, ¿no? Esta es la serie radiométrica de la necrópolis del Barranquete. Las deposiciones más antiguas, una serie de 44 dataciones radiocarbónicas, es decir, conocemos la fecha de muerte de al menos 44 personas que se distribuyen por diferentes sepulturas megalíticas, en donde la serie nos muestra que el inicio, el arranque de esta necrópolis se situaría en torno al 3200-3100 y que de manera continuada la necrópolis estuvo en uso hasta las últimas décadas del segundo milenio, primeros siglos ya del primer milenio, ¿no? La sorpresa que nos llevamos fue tremenda cuando realmente nos dimos cuenta de que la casi mitad de las dataciones radiocarbónicas pertenecían a la Edad del Bronce. Es decir, si nosotros marcamos en este cuadro que he marcado aquí en rojo, marca el periodo cronológico que conocemos como Edad del Bronce, ¿no? Aproximadamente iría, grosso modo, entre un 2200 850 antes de nuestra era. Bueno, pues aquí vemos cómo una parte importante, casi la mitad de las dataciones radiocarbónicas, de las personas que fueron enterradas ¿cuándo? Durante la Edad del Bronce, a lo largo de la Edad del Bronce, ¿no? Y esto, obviamente, era una novedad de investigación ciertamente relevante. Además, no existía una discontinuidad cultural. El 2200 no significaba nada en esta serie radiocarbónica. El inicio de las sociedades argáricas no implicó la paralización de estas prácticas funerarias, sino que estas prácticas funerarias continuaron, ¿no? Y tampoco es que las reutilizaciones durante la Edad del Bronce se concentraran de manera particular en alguna de estas sepulturas que fueron, sino que en todas las sepulturas que hemos datado, todas tienen momentos de ocupación durante la Edad del Bronce. Es decir, que fue un fenómeno absolutamente extendido a toda la necrópolis, ¿no? Y un resultado, una innovación de investigación ciertamente relevante porque nos estaba marcando que, aunque sospechábamos que en este sitio podían existir reutilizaciones durante la Edad del Bronce, pero no de la envergadura, de la escala y de la intensidad que estábamos viendo en la serie radiocarbónica de la necrópolis del Barranquete. Si esto es sorprendente, aún más lo es el caso de la necrópolis de los Eriales, ¿no? La necrópolis de los Eriales es una necrópolis que fue excavada por Luis Siré y por Pedro Flores, ¿no? Y que se localiza en la comarca de la cuenca de Guadix, en Granada. Hemos generado una serie radiométrica a partir del estudio de varias de las sepulturas de esta necrópolis. Y, bueno, aquí estamos viendo un poco el resultado, ¿no? El inicio de esta necrópolis se produce en un momento absolutamente tardío, en los últimos siglos del tercer milenio. Probablemente yo no conozco ninguna necrópolis más tardía que esta, con dataciones más tardías en el tiempo que esta. Es decir, prácticamente arranca, si la comparamos, de hecho, con la cercana necrópolis de Panoría, que nosotros hemos excavado, las dataciones finales de Panoría casi coinciden con las del inicio de esta necrópolis. Es decir, que es una necrópolis absolutamente tardía que tiene un desarrollo cronológico que iría desde este 2300, 2200 hasta estas últimas décadas del siglo XVII. Si aquí marcamos no ya la Edad del Bronce, sino el Bronce Argárico, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que básicamente es una necrópolis del Bronce Argárico. Es una necrópolis del Bronce Argárico. Tiene algunas deposiciones que se hicieron justo en las décadas antes del desarrollo del Bronce Argárico. Pero el desarrollo es del Bronce Argárico. Claro, esto es igualmente una novedad de absolutamente primer nivel, ¿no? Porque nos está hablando de que el fenómeno funerario megalítico es un fenómeno que no se detiene en el 2200, sino que se desarrolla durante todo el segundo milenio y además viene a romper una idea de unidad cultural que se había generado en torno a las sociedades argáricas. Las sociedades argáricas no son tan culturalmente homogéneas como inicialmente habíamos asumido o supuesto, sino que son mucho más heterogéneas. Y aquí tenemos una muestra de cómo las manifestaciones de reutilización de estas sepulturas megalíticas durante todo el segundo milenio es un aspecto ciertamente relevante de las poblaciones que ocuparon el sureste peninsular, ¿no? Si lo comparamos con las series radiocarbónicas del fenómeno
funerario argárico, ¿no? Las sociedades argáricas cambian sus maneras rituales de enterrar a las poblaciones, se pasa a enterramientos que son individuales en el interior de los poblados y que aparecen además pues, con una serie de objetos, de ajuares funerarios que van variando entre unas personas y otras, ¿no? Este cambio es ciertamente relevante hacia los enterramientos individuales en el interior de los poblados. Lo hemos comparado, la serie radiocarbónica que tenemos para estos tres yacimientos argáricos, Cerro de la Virgen, Castellón Alto y Cuesta del Negro, que están en el mismo entorno que la necrópolis de los Eriales, la misma comarca de la cuenca de Guadix de los Eriales, y vemos la coincidencia cronológica que hay entre las series radiocarbónicas de los Eriales y las series radiocarbónicas, muy especialmente del Cerro de la Virgen, pero también de estos otros dos yacimientos arqueológicos, Castellón Alto y Cuesta del Negro. ¿Qué significa todo esto? Significa que hay una contemporaneidad en el desarrollo de dos prácticas rituales que son diversas, que son incluso, podemos decir que incluso hasta antagónicas. Por una parte, el desarrollo de prácticas rituales de inhumación en el interior de los poblados, individuales, con diferencias en los ajuares, que comienzan a marcar diferencias sociales entre las personas que son enterradas en estos sitios argáricos, y por otra parte, la reutilización de estos contextos megalíticos, de casos como los Eriales, casos como el Barranquete, en donde tenemos que lo que se está es acudiendo a la tradición, a la memoria, al pasado, a la colectividad, al sentido de colectividad de estas sepulturas megalíticas, y por tanto la contraposición de dos maneras de entender estas prácticas, de dos maneras de entender probablemente las relaciones y las propias identidades sociales de estas poblaciones, que nos hablan de una heterogeneidad cultural ciertamente relevante en lo que fue el sureste peninsular durante el segundo milenio y de manera particularizada en este caso en lo que conocemos como sociedades argáricas. Nosotros lo hemos interpretado en términos de resistencia social de determinadas comunidades a los procesos de fragmentación social que caracterizan a las sociedades argáricas y que se manifiestan fundamentalmente, como he dicho, en el enterramiento individual y en las diferencias en los ajuares funerarios que observamos, ¿no? Otra de los aspectos sobre los que hemos estado investigando y que creo que también cambian algunas de las asunciones que tradicionalmente habíamos hecho, tiene que ver con cómo son usadas, con los periodos de uso de las sepulturas megalíticas, en este caso, en otro caso, del sureste peninsular, pero también de otras regiones y comarcas de Europa, ¿no? Obviamente, los programas de datación radiocarbónica se están desarrollando en otros muchos sitios del gran foco megalítico que es Europa occidental, y lo que comienza a verse en otros contextos es que realmente esta sepultura no es como inicialmente la habíamos concebido, es decir, sitios, son enterramientos colectivos, que efectivamente lo son, en donde de manera continuada se iban desarrollando prácticas de inhumación, prácticas de deposición de restos conforme las personas que pertenecían a las unidades familiares a las que pertenecían a esta sepultura iban falleciendo. Por tanto, la idea es, bueno, estos son una especie de repositorios de restos en donde se van acumulando estos restos, estas deposiciones funerarias, conforme van falleciendo las personas, y por tanto hay una continuidad en el uso de estos espacios, más o menos, durante periodos más o menos dilatados en el tiempo. Bien, pues lo que ha comenzado a verse en otras partes de Europa es que esto no es así, o al menos no es así en todos los casos, ¿no? O al menos no es así en todos los casos. Es decir, lo que ha comenzado a registrarse es que realmente estos sitios están siendo utilizados durante breves e intensos periodos de tiempo. Muy breves y muy intensos periodos de tiempo, separados por periodos de baja intensidad funeraria, incluso de abandono del uso del monumento megalítico. Es decir, que no hay una utilización continuada, sino que lo que tenemos son picos de intensidad funeraria durante breves periodos de tiempo. Y esto lo hemos registrado en la necrópolis de Panoría. Esto no ha aparecido en la serie radiocarbónica de la necrópolis de Panoría. ¿Por qué en Panoría y en otras necrópolis del sureste? Bueno, porque aquí hemos recuperado estos restos con metodologías modernas que no hicieron Luis Siret y Pedro Flores. Y aquí tenemos la capacidad de que
hemos tenido la capacidad de identificar diferentes niveles, diferentes momentos de deposición funeraria e incluso hemos tenido la posibilidad de establecer relaciones de anterioridad y posterioridad entre las personas que han sido objeto de datación radiocarbónica. Y esto es lo que hemos utilizado con estos procedimientos estadísticos que os decía antes, ¿no? Como aquí tenemos esta precisión, utilizamos estas relaciones de anterioridad, posterioridad, sincronía con los resultados de las dataciones radiocarbónicas y ¿qué obtenemos? Obtenemos una serie radiométrica de una precisión que no podemos obtener cuando estamos hablando de las series radiocarbónicas de los eriales, de las churuletas, de los millares o de mojácar, ¿no? Entonces, con este procedimiento, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, pues el resultado es esta serie, esta figura que tenemos aquí, que nos está marcando precisamente eso, ¿no? Ese uso breve, intenso, separado por episodios de menor intensidad funeraria e incluso abandono. En el caso de Panoría lo que tenemos es que todas las sepulturas megalíticas que han sido objeto, es decir, nosotros hemos desarrollado ya una serie importante, estamos hablando que en Panoría estamos cercanos ya a las 80 dataciones radiocarbónicas, es una de las necrópolis megalíticas mejor datadas, si no la mejor datada de Europa. Tenemos que en las diferentes sepulturas hay un primer momento de ocupación funeraria que se localiza en torno al 3.600, 3.500, 3.400 antes de nuestra era. Ese es el primer momento, con un momento de gran intensidad en torno al 3.500, 3.400. Durante un breve periodo, aproximadamente entre 3 y 6 generaciones. Entre 3 y 6 generaciones, durante ese breve periodo de tiempo, con un momento de intensidad que se localiza cronológicamente, eso en torno al 3.400, 3.500 antes de nuestra era, hay un momento de importante actividad funeraria en la necrópolis, que en algunas de las sepulturas tiene un segundo momento mucho menos intenso, en torno a aproximadamente el 2.900. Por tanto, tenemos un primer gran momento que se localiza cronológicamente en torno al 3.500, 3.400, con un pico de menor intensidad funeraria en torno al 2.900. Con posterioridad, muchas de las sepulturas de Panoría son abandonadas. Hay un hiatus temporal, incluso de varios siglos en algunas de estas sepulturas. Y no tenemos un momento posterior, o tenemos un momento posterior de reutilización ya en torno al 2500. Aquí tenemos otro de los grandes picos de utilización. En este caso estamos hablando incluso de un periodo mucho más corto. Estaremos hablando de entre 1 y 3 generaciones. Durante 1 y 3 generaciones es el momento en el que, de manera intensa, en torno a este 2500, hay una utilización intensa y sistemática de las sepulturas megalíticas de Panoría, con algunos enterramientos que también se sitúan con un pico de menor intensidad en torno a aproximadamente el 2100, ¿no? Por tanto, un patrón de ocupación que es consistente con lo que se está viendo en otras partes de Europa, en otros monumentos megalíticos de Europa y de península ibérica, y es que estos sitios no están siendo utilizados de manera, al menos desde una perspectiva funeraria, de práctica ritual funeraria. Obviamente, estos sitios son mucho más complejos que exclusivamente un lugar de deposición funeraria. Estamos hablando de sitios rituales en donde se desarrollan o se han podido desarrollar otra serie de prácticas funerarias que no necesariamente son estrictamente las funerarias, ¿no? Pero desde una perspectiva funeraria tenemos un patrón de uso que es consistente con lo que estamos viendo en otras partes de Europa y que, desde luego, pone en tela de juicio que estos sitios sean lugares de un uso continuado en el tiempo, como tradicionalmente habíamos asumido, ¿no? Una última cosa que voy a destacar, y ya os dejo tranquilos, no quiero aburrir demasiado, ¿no? Y es otro de los resultados de la investigación que hemos conseguido, ¿no? Porque no solo hemos centrado la atención en la cronología del fenómeno funerario, del fenómeno megalítico en el sureste de la península ibérica, sino que también hemos ampliado el foco. Bueno, cómo podemos comparar, ¿no?, la serie radiocarbónica que nosotros hemos tenido con lo que sucede en otras comarcas megalíticas de otras partes de península ibérica o de Europa, ¿no? Y en este caso hemos hecho una comparativa que se ha basado específicamente en las sepulturas tipo Zolos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, de manera paralela a que nosotros desarrollamos nuestro programa de dataciones radiocarbónicas en necrópolis tipo Zolos, como Millares, como Barranquete, como Mojácar, otros colegas, otros compañeros han desarrollado también importantes programas de dataciones en otras comarcas peninsulares. ¿Y esto qué ha hecho? Esto ha hecho que en los últimos años realmente tengamos una base empírica
suficientemente solvente como para establecer una comparativa y poder ver cuáles son los procesos de evolución temporal, en este caso de las sepulturas tipo Zolos. Para ello, lo que hemos hecho ha sido recoger todas las sepulturas tipo Zolos que se distribuyen geográficamente por todo el sur de la península ibérica, básicamente Andalucía, Extremadura, centro-sur de Portugal, ¿no? Realmente hay unas 42 sepulturas megalíticas con dataciones radiocarbónicas, que suman en torno a unas 200 dataciones radiocarbónicas, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un mapeado de esas dataciones radiocarbónicas y aquí hemos hecho en esta figura que os presento una selección de ese mapeado con varios intervalos que hemos seleccionado, ¿no? Cada 200 años, empezando por el 3200, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que estamos viendo es que el fenómeno megalítico en el 3200 aparece por primera vez y de manera consistente en el sureste de la península ibérica. El primer lugar donde aparece el fenómeno megalítico de sepulturas tipo Zoloid, insisto que esto hay que circunscribirlo a lo que son las sepulturas tipo Zoloid, es en el sureste de la península ibérica, que 200 años después el fenómeno megalítico de los Zoloid en el sureste tiene ya un importantísimo desarrollo, y comienzan a aparecer las primeras manifestaciones, muy especialmente en el Valle del Guadalquivir. 200 años después, el fenómeno megalítico tipo Zoloid se ha extendido no solo ya al Valle del Guadalquivir, sino también al Valle del Guadiana y ha alcanzado la península de Lisboa. ¿Qué significa esto? Significa que las innovaciones que supone la aparición de este tipo de arquitectura aparecen por primera vez en la península ibérica, en el sureste de la península ibérica, y que se van extendiendo de manera paulatina a otras comarcas y regiones. En primer lugar al Valle del Guadalquivir, posteriormente al Valle del Guadiana, hasta alcanzar la península de Lisboa. En torno al 2900-2800 ya tenemos todo el fenómeno megalítico de los Zoloid en pleno desarrollo, ¿no? Y los siglos posteriores reflejan precisamente este aspecto, ¿no? Tendríamos en este caso, esto creo que es 2800, 2600, es que no lo leo aquí, 2600, aquí 2400, y a partir de 2200, ¿qué tenemos? Tenemos ya un fenómeno de la intensidad en la utilización de estos sitios decae. En el 2200 es especialmente acusado en el Valle del Guadalquivir. 200 años después, ya el fenómeno, la utilización queda restringida muy especialmente al sureste de la península ibérica y algunas de las sepulturas megalíticas del Valle del Guadiana. Y 200 años después, prácticamente el fenómeno de utilización de estas sepulturas queda restringido al sureste dentro de esas dinámicas de reutilización de estas sepulturas durante el segundo milenio, ¿no? Durante la Edad del Bronce, ¿no? Esto que hemos visto aquí en esta serie de mapas de momentos cronológicos seleccionados cada 200 años desde el 3200, lo podemos ver en este pequeño vídeo animado, en donde lo que vamos a ver es la evolución temporal del fenómeno tipo Zolos cada 50 años, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo el mapeado de las dataciones radiocarbónicas nos permite ver cuál ha sido el proceso de desarrollo temporal de este fenómeno a partir siempre de estas 42 sepulturas y de estas 200 dataciones radiocarbónicas de las que disponemos. Obviamente el futuro podrá modificar esto, ¿no? Entonces, si esto se pone en marcha, que espero que sí, ahí va, ya está en marcha, arriba vais a ir viendo que empiezan a pasar los años, se nos van aproximando al año 1, ¿no? 3000, aquí viendo cada 50 años, y vamos viendo cómo van apareciendo este mapeado de dataciones radiocarbónicas y la intensidad que va adquiriendo en las diferentes comarcas y regiones peninsulares. Aquí ya estaríamos en 2400, todavía en plena edad del cobre, y a partir del 2200 es cuando se inicia este proceso, ¿no?, de retroceso en el uso de estos espacios funerarios, aunque se mantiene con gran intensidad, muy especialmente en el sureste de la península ibérica durante todo ese segundo milenio. Ya en los últimos siglos, aquí tenemos las últimas ya reutilizaciones de bronce final que se registran en algunas sepulturas también del sureste peninsular, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir, ¿no? Algunas ideas para concluir la charla, ¿no? Primero que
el megalitismo del sureste se ha convertido en una de las regiones mejor datadas de toda Europa occidental. Hemos conseguido, gracias a este programa, transformar, creo que de manera importante, ¿no?, el marco cronológico con el que trabajábamos, ¿no?, que eran esas aproximaciones tipológicas de los objetos que aparecían en el interior de esas sepulturas funerarias. Ahora tenemos un marco mucho más preciso con el que poder trabajar y, por tanto, generar un conocimiento de mayor precisión. Se caracteriza por la antigüedad y muy especialmente por la longevidad, por ese largo periodo de uso, ¿no?, por esos miles de años en los que es absolutamente brutal. No hay muchos fenómenos culturales que puedan igualarse, ¿no?, al fenómeno megalítico con absoluta seguridad, y por eso, en mi opinión, es uno de los fenómenos culturales más relevantes en el estudio de las sociedades humanas del pasado. El tercer milenio fue el periodo de mayor intensidad funeraria en los diferentes tipos de sepulturas megalíticas que conocemos. Sorprende la escala e intensidad de la reutilización de la Edad del Bronce. El uso funerario de sepulturas megalíticas se realizó en breves e intensos periodos de actividad funeraria, seguidos por periodos de baja intensidad, incluso ausencia de prácticas rituales, y por tanto viene a ser consistente con lo que he comentado antes, con lo que se registra en otros contextos megalíticos europeos, y las sepulturas tipo Zoloi aparecen como desarrollo específico del sureste peninsular, desde donde se expanden a otras comarcas y regiones del sureste de la península ibérica, a lo largo de todo lo que es el sur de la península, centro y sur de la península ibérica. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nada, y hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Y ahora abrimos un turno de preguntas. ¿Quién se anima a la primera pregunta? Por aquí, por favor. Bueno, aunque ya lo conocíamos un poco desde aquí, pero es interesantísimo. Pero sí quería plantear una cuestión concreta y sobre todo sobre los usos y desusos de los monumentos megalíticos. Os habéis planteado, hacia el futuro obviamente, la intervención paralela en los lugares de habitación para ver si esas faltas de uso están también relacionadas con una cronología afinada de los patrones de poblamiento. Muy pertinente, ¿no?, la consulta, ¿no?, la comparativa, ¿no?, que sucede con los periodos de uso, y estos periodos de mayor, menor intensidad, periodos de baja intensidad o incluso ausencia con las zonas de poblado, ¿no? Obviamente es una línea de investigación que está por desarrollar. Nosotros la hemos desarrollado solo parcialmente, ¿no?, porque para sitios como, por ejemplo, Panoría, desconocemos el lugar de hábitat, ¿no?, si es que solo hubo un lugar de hábitat, ¿no?, porque claro, en periodos tan amplios de tiempo, de sitios que han sido utilizados en diferentes momentos cronológicos a lo largo de varios milenios, lo mismo tenemos que plantearnos que lo mismo no hay un solo lugar de hábitat, ¿no?, sino que las poblaciones que fueron usuarias, que fueron depositadas en el interior de estos sitios, son poblaciones diversas que han vivido en sitios diversos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Pero hay otras ocasiones donde sí se puede establecer esta relación, ¿no? Se puede establecer esta relación. Nosotros esto lo hemos explorado de manera tentativa todavía para el caso en donde sí hay necrópolis megalíticas con poblados asociados, en donde tenemos cierta seguridad de que efectivamente eso fue así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la relación entre el poblado de los Millares con su necrópolis, la relación del poblado de la necrópolis de Mojácar con el poblado de las Pilas, o la relación del poblado de la necrópolis del Barranquete con el poblado del Tarajal, ¿no? Entonces, ahí sí que de manera tentativa, porque claro, la calidad de la serie radiocarbónica de estos poblados no siempre es la misma, tiene sus deficiencias, ¿no?, pero sí es cierto que sí que hemos podido ver, al menos en el caso de Las Pilas y Mojácar y Millares poblado, Millares necrópolis, que sí que hay una anterioridad de las prácticas rituales y funerarias, ¿no?, a la aparición de las primeras evidencias de asentamiento, ¿no? Y esto es de enorme interés, ¿no?, porque no solo sucede aquí, sucede en otros sitios, sucede, por ejemplo, en Valencina de la Concepción respecto a sus contextos funerarios, es decir, que da la impresión de que
que algunos de estos sitios de hábitat, de la relevancia que puede tener los millares o que puede tener incluso las Pilas, que son poblados de cierta envergadura y enormemente relevantes, ¿no? Muy especialmente el caso que mejor conocemos de los millares, hasta qué punto, ¿no? Es decir, el fenómeno de agregación poblacional que se produce en ese sitio no está condicionado por el carácter sagrado que ya tenía el propio lugar, ¿no? Entonces, es una línea de investigación enormemente sugerente, ¿no? Es decir, y por supuesto, habrá que investigar, ¿no? Si efectivamente, y afinar, ¿no? Cuando tengamos la capacidad de tener series radiocarbónicas mucho más precisas de los poblados, ¿no? Pero sí es cierto que hemos tenido esa primera aproximación y hemos empezado a ver que, hostia, que hay diferencia, y que hay diferencia importante. Y que esto sucede en las Pilas, y que esto sucede en los millares, y que primero va el fenómeno funerario y luego va el fenómeno de asentamiento. Y que estos grandes asentamientos se sitúan en el entorno de lugares que ya son sagrados, que ya tienen este carácter. Esto fue relevante para el asentamiento de estas poblaciones, para generar lugares de la escala y envergadura que tienen los millares. Bueno, pues ahí hay, ¿no? Hay materia para reflexionar y para desarrollar futuras líneas de investigación, sin duda. Sí, una pregunta que tiene una cierta relación con la última. Visto los patrones tanto de enterramiento que son cíclicos como la evolución a lo largo del tiempo, ¿habéis pensado también en estudiar o cómo va el esquema de comparativo entre los movimientos poblacionales a lo largo de todo ese periodo? No solamente por el hecho que has comentado de las poblaciones que se acercan a los sitios sagrados, sino el tipo de población, porque esa evolución, esos patrones son raros desde un punto de vista sociohumano. Están asociados a muchas cosas, sobre todo esos movimientos a lo largo del año, cómo va creciendo, cómo se va trasladando y cómo va desapareciendo en sentido contrario también. Y luego además, si muchas veces en estos enterramientos sagrados estos incrementos tienen que ver también con momentos muy particulares o de presiones exteriores, poblacionales, quiero decir, o enfermedades, no lo sé. Quiero decir que estos patrones que se han visto, yo creo que son muy interesantes a la hora de trazar todo digamos, una historiografía del área. Yo no tengo una respuesta por qué sucede esto, ¿no? No tengo una respuesta clara. Y además creo que nos falta información todavía, ¿no? En el sentido de que estos patrones son, es decir, el patrón de uso funerario que hemos visto en Panoría se repite en otras necrópolis, ¿o no? O los picos de mayor o menor uso funerario son otros. Claro, es que eso condiciona muy mucho lo que podamos decir, ¿no? Porque si son momentos de intensidad funeraria que se nos repiten en diferentes necrópolis, estamos hablando de un fenómeno que tiene una escala ya regional y una escala que no es lo mismo que si de manera parcializada, ¿no? Estamos encontrando situaciones que son diferentes en diferentes lugares, ¿no? Entonces, esa información claramente nos falta como para poder, en fin, aproximarnos a plantear alguna hipótesis de qué pudo pasar, ¿no? ¿Por qué esto sucedió así? Si es que sucedió de una manera, además, generalizada, porque tampoco podemos, de entrada, considerar que no haya otros contextos funerarios en el mismo sureste, en otros sitios, que hayan tenido un patrón de uso diferente. Es decir, estamos viendo que esto sucede así, y que lo que sucede en Panoría sucede en otros sitios. Esto sucede en otros sitios, lo tenemos en Montelirio, lo tenemos en Perdigoe, lo tenemos en varios contextos megalíticos del norte de Europa, en Irlanda, en Reino Unido, es decir, en Inglaterra. Es decir, que eso lo estamos viendo, ¿no? Pero ¿es coincidente o no es coincidente? A la escala regional, ¿esas coincidencias existen o no existen? Claro, esa información no la tenemos, la desconocemos, ¿no? Obviamente la desconocemos, ¿no? Y obviamente ahí también va a tener mucho que decir lo que comentaba anteriormente Eduardo, ¿no? Cuando tengamos la precisión, el grano fino de las series de poblados que se puedan asociar o que no se puedan asociar, nos da igual. Y lo mismo si no se asocian también nos da igual, porque también nos puede estar marcando momentos de mayor o menor intensidad poblacional cuya comparativa con lo que sucede en el registro funerario nos puede dar luz, ¿no?, a qué dinámicas poblacionales, sociales, económicas y políticas se desarrollaron, pues, a lo largo de estos miles de años, por otra parte, ¿no?
Hola, buenas tardes. Gracias por su interesante conferencia. Yo quería preguntar, a lo largo de todos esos años que ha dicho que han sido en los picos esos grandes, si la forma de enterramiento es similar en cada uno de los periodos o guarda alguna lógica de deposición de los restos humanos que hayan podido dejar allí. Gracias. Súper interesante la pregunta, ¿no? Es cierto, hay diferencias. No es decir, a ver, la diferencia. Estamos hablando que son sepulturas megalíticas, enterramientos colectivos, pero sí es cierto que en los depósitos más antiguos tenemos un grado de desarticulación de los restos mucho más elevado que los depósitos más recientes, en donde el nivel de individuos articulados o partes anatómicas articuladas que hemos registrado es mucho más elevado. Es decir, esta es una diferencia relevante. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia? Se debe a que en las fases más antiguas el uso continuado durante entre 3 y 6 generaciones ha generado que un mayor movimiento y desarticulación de los restos depositados ahí. Responde a que en esas fases más antiguas se han depositado restos ya esqueletizados, que fueron traídos de otro sitio y que fueron depositados en estado esqueletizado y no inmediatamente después de la muerte, cosa que no sucede en las etapas más recientes, en ese pico del 2500, donde tenemos una parte importante de los restos han perdido sus conexiones anatómicas, pero tenemos otra parte importante que se mantienen en conexión, desde individuos casi completos hasta partes anatómicas, especialmente miembros superiores e inferiores que están en articulación y que demuestran que llegaron a ser depositados poco después de la muerte porque no habían perdido, ¿no?, los tejidos que unían esos restos, ¿no? Por tanto, sí que hay algunas diferencias, ahora bien, ¿cómo explicamos esta diferencia? Y si estas diferencias efectivamente responden a que ha habido un cambio en el patrón de uso de estos contextos funerarios. Ahí nos queda investigación por hacer, ¿no? Ahí nos queda investigación por hacer, sin duda, ¿no? Nos queda investigación por hacer. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar por la excelente conferencia y quería preguntarte respecto a lo que planteabas de los eriales, que se acaba de publicar hace 1 o 2 semanas, por lo menos yo he visto el artículo, que planteas, bueno, en una situación muy interesante, pues es la primera vez que se ve que es una necrópolis, digamos, en teoría, que se está utilizando solo en el calcolítico final y básicamente, como lo has puesto ahí, en el periodo argárico. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo lo interpretas en el sentido desde el punto de vista de esa supuesta expansión argárica? Es decir, ¿tú crees que serían poblaciones, digamos, hay núcleos que no se argarizan y que se mantienen independientes a los poblados principales, que igual están más centrados en las rutas viarias que controlan? ¿O tú crees que dentro de todos los no enterrados dentro de los poblados, pues yo qué sé, un poblado argárico igual solo tiene un 10%, un 5% de los enterramientos que tendría que tener, pues parte de esos enterramientos se utilizan en necrópolis reutilizadas? Entonces, ¿cómo lo verías tú? Sí, a ver, 2 cosas. Primero, es verdad que, es decir, tradicionalmente se había interpretado que sitios como los eriales, en donde aparecían algunos restos que tipológicamente eran argáricos, eran el resultado del contacto, de un primer contacto entre las poblaciones megalíticas y las poblaciones argáricas, ¿no?, que en esas primeras décadas de contacto pues generaron que algunos de estos restos materiales fueran depositados en el interior. Eso la serie radiocarbónica claramente lo desmiente, en el sentido de que hay un uso a lo largo de todo el periodo funerario. Por otra parte, bueno, ¿cómo podemos interpretarlo, no? Otra cosa que has planteado y que es absolutamente cierta, es decir, cuando hablamos de las prácticas rituales argáricas, los cálculos que hay demuestran que se están enterrando, quizás con la excepción del argar, entre un 15%, quizás un 20% de la gente que muere. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde está el resto de la población? Bueno, nosotros hemos montado nuestras dinámicas sociales de la Edad del Bronce a partir de la población enterrada en el interior de los poblados, que está en torno a un 15, quizás 20%, insisto, con la excepción quizás del argar, ¿no? Quizás. ¿Qué sucede con esa población? Pues hasta ahora no lo sabíamos. ¿Quiénes son los que ahora ya sí sabemos que al menos una parte se están enterrando en las sepulturas megalíticas? Y otra parte probablemente se están enterrando en las cuevas, ¿no? Yo creo que ahí
Falta por desarrollar esa línea de investigación, pero estoy convencido que una parte importante de los restos que tenemos en muchas cuevas del sureste peninsular muy probablemente sean de este segundo milenio, pero esa es una percepción que no tiene una corroboración empírica. Ahora ya sabemos que una parte de la población se está enterrando. ¿Qué parte de la población se está enterrando ahí? Bueno, podemos pensar, pues una parte de la población argárica, ¿no? Una parte de la población que vive en estos poblados, que es argárica, que se está enterrando en estos sitios. Pero claro, si nos vamos a la estructura social argárica, no vemos que nos falte nada, porque están enterrados hombres y mujeres en igualdad, individuos de todas las edades, no nos falta nadie, ni por criterio de edad, ni por criterio de sexo, ni por criterio social, porque de entrada tenemos individuos desde una parte muy importante que no tienen prácticamente elementos de ajuar, en torno se calcula un 40%, hasta aquellas tumbas principescas, ¿no? Donde tenemos esa enorme variedad, cantidad y calidad de objetos, ¿no? Por tanto, socialmente parece que tampoco hay ningún tipo de sesgo que efectivamente que nos diga, oye, pues aquí hay una parte de la población que no está, lo mismo son estas los que se están enterrando, ¿no? No parece, o por lo menos de entrada no tenemos. Sabemos que falta gente, pero sabemos, sin embargo, que la estructura social de la gente que está enterrada no hay sesgo en esa estructura, porque hay el mismo número, insisto, el mismo número de hombres y de mujeres, individuos de todas las edades, de toda la condición social, no hay sesgo. ¿Quiénes son los que se están enterrando? Yo creo que básicamente, o que posiblemente, o al menos es la interpretación que yo planteo, es que muy probablemente son individuos que mantienen unas identidades que no son las argáricas. Son individuos identitariamente argáricos. Son personas que conviven con el mundo argárico, donde hay una heterogeneidad cultural y en donde hay unas comunidades que siguen manteniendo sistemas tradicionales de uso de estos sitios rituales y funerarios que están anclados en la colectividad, en valores que son diferentes, por otra parte, a los que está impulsando la propia sociedad argárica, que son valores mucho más relacionados con la individualidad, con la división social, con la fracturación social, y sin embargo estamos viendo que hay poblaciones que se resisten a esto y realmente pensamos que la manera en que culturalmente se manifiesta esta resistencia es en el uso funerario de lugares tan tradicionales y tan relacionados con la colectividad y con la memoria como son los monumentos megalíticos. Entonces pensamos que son poblaciones diversas y heterogéneas en donde conviven maneras de entender el mundo diferentes, identidades sociales diferentes, que tienen manifestaciones igualmente diferenciadas. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Gonzalo, y esperamos verte por aquí solucionando algunas de estas preguntas planteadas. Muchas gracias.